Ya en anteriores episodios, les he platicado de algunas historias ocurridas en casas embrujadas. Y es que hay esta creencia de que cuando un evento trágico ocurre, deja esta marca que afecta la energía del lugar y permanece por mucho tiempo. Esto termina afectando a quienes residen en esos lugares de manera siempre negativa. Hoy la historia trata de esto, pero antes de iniciar, recuerda poner un me gusta en este video, suscribirte y sin más, comenzamos. La noche del infierno. Por cuestiones de anonimato, a quien me compartió esta historia lo llamaremos Francisco. Los hechos ocurrieron en la ciudad de León, Guanajuato, hace poco más de una década. Francisco era un hombre que tenía pocos años de haberse casado y se fue a rentar un departamento a una colonia conocida de dicha ciudad. Él y su esposa felizmente se instalaron en aquel lugar y comenzaron a llevar su vida de pareja. Los primeros días, ambos se dedicaron a darle unos retoques al lugar. Un poco de pintura por aquí, algunos rezanes por acá, arreglar uno que otro detalle más. Aparentemente todo iba bien. Las primeras noches fueron muy tranquilas. Pero había algo en aquel departamento que le hacía a Francisco sentir un tanto incómodo. De entrada, el lugar ya era un edificio muy viejo y tenía un aroma peculiar a humedad. Y como era de saberse, muchas personas ya habían habitado en dicho departamento, lo cual no se sabe qué tipo de cosas hayan ocurrido ahí. Y es posible que por ahí iba encajando la situación. Y es que debo mencionar que Francisco, desde niño, siempre fue muy sensible a percibir cosas fuera de lo normal. Muchas veces en su vida ya había tenido él algún encuentro con fantasmas, mejor dicho, varios encuentros. Y era cuestión de tiempo para que Francisco comenzara a percibir lo que había en aquel departamento. Hubo un tiempo que Francisco comenzó a despertarse de manera constante por las madrugadas, porque comenzaba a sentir un frío terrible, como si alguien hubiera convertido aquella habitación en un congelador. Y Francisco, al ya conocer esta sensación, sabía que había alguna entidad por ahí presente. Y así fue, porque Francisco comenzó a escuchar cómo en los pasillos del departamento alguien pasaba corriendo y gritando. Aquellos eran gritos de pánico, por lo tanto Francisco se levantaba y salía a ver qué estaba ocurriendo. Sin embargo, no había nadie. También comenzó a ver recurrentemente la sombra de un hombre con sombrero que se posaba sobre la puerta de la habitación donde dormía con su esposa. Aquel hombre se quedaba recargado por un buen rato para luego desaparecer. Francisco, muy asustado, siempre le preguntaba a aquella sombra qué quería, por qué se aparecía ahí. Sin embargo, nunca tuvo una respuesta. Tiempo después, aquella sombra aparecía a todas horas y por todas las habitaciones del departamento, haciendo para Francisco que el vivir ahí fuese una terrible pesadilla. Y es que pese a que la sombra de aquel hombre no buscaba aparentemente hacerles daño a Francisco y a su esposa, sí comenzaron a pasar cosas muy raras en sus vidas. Las ventas de Francisco comenzaron a caer a una velocidad impresionante. Empezó a haber discusiones, peleas muy fuertes entre Francisco y su esposa, en las cuales se ofendían horrible, de una manera que jamás había ocurrido. Y es que antes de llegar a vivir a ese departamento, su relación siempre había sido muy pacífica. Y así de la noche a la mañana,
Toda la atmósfera del departamento y de la vida de aquel matrimonio se transformó en un verdadero infierno. Pero nada comparado al infierno que había detrás de todo y que desde las penumbras más oscuras estaba dando origen a todo aquel mal. Una mañana Francisco salió a hacer algunas compras ahí mismo en los alrededores de la colonia y llegó a la carnicería de costumbre, la cual quedaba justo enfrente del edificio de los departamentos donde vivía. Al llegar saludó a don Goyo, y este de inmediato, al ver el semblante cansado de Francisco, le preguntó si algo le estaba pasando. Francisco de inmediato respondió que todo estaba bien. Don Goyo, ya por la costumbre de tener a Francisco de cliente, lo conocía, y a su esposa también. Ya sabía que Francisco vivía en los departamentos de enfrente, así que le preguntó acerca del número interior del departamento en el que vivía. A Francisco le pareció muy poco convencional la pregunta, pero respondió, diciendo que vivía en el tercer piso en el interior 486. Don Goyo hizo una cara de asombro y lanzó con tono sutil una pregunta. Oye, Francisco, ¿y si no es indiscreción? ¿A ti y a tu esposa no los han asustado ahí? Francisco hizo un ligero paso hacia atrás y la incertidumbre invadió su mente, también la confusión, y al no saber la intención de la pregunta, aún así respondió. Fíjese que sí, don Goyo, sí me han asustado. Casi todos los días veo una sombra de un hombre aparentemente elegante y con sombrero, y la verdad es que sí se me aparece muy seguido. Don Goyo asintió con la cabeza, asumiendo saber mucho más del tema. Ya lo suponía, Francisco. Es que yo he vivido toda mi vida aquí en la colonia, y tengo esta carnicería hace ya más de 2 décadas. Y sé que te parecerá imposible de creer, pero a todos los que han vivido en el mismo departamento que tú, los han asustado. Fíjate que al punto de que no pueden soportarlo y se van. No sabía eso. Quizás será bueno ir pensando en que mi esposa y yo nos cambiemos de aquí. Y eso no es todo, Francisco, si te contara. Pero tú dime, si no llevas mucha prisa, yo te platico, y entenderás por qué yo sí te recomiendo que si puedes, te busques otro lugar para vivir. Pues prisa sí llevo, pero me interesa conocer eso que me quiere contar. Si no se tarda mucho, ande, platíqueme. Pues mira, Francisco, yo llevo viviendo aquí más de 60 años. Yo antes vivía en la calle donde comienza la colonia. Son varias cuadras de aquí. Y hace cerca de 50 años, yo era aún un niño. Y una noche mientras dormíamos, el mismo diablo se hizo presente en esta colonia. La noche del infierno ocurría aquí en la tierra. Yo recuerdo que aquella noche me desperté y todos los vecinos gritaban asustados y corrían por las calles. Mi papá nos sacó de la casa a todos para llevarnos lejos de la colonia. Y esto sabes por qué, porque yo alcancé a ver con mis ojos cómo llegaban ambulancias, bomberos, y vi algo mucho más terrible. Vi a varias personas correr desesperadas, ardiendo en llamas a lo lejos, y el olor a carne quemada era muy fuerte. No me dio tiempo aquella noche de ver mucho, porque mi papá, mis hermanos y yo tuvimos que correr sin mirar atrás hasta llegar a un punto donde estuviéramos a salvo. Al día siguiente los periódicos habían dado la noticia de que, junto a los departamentos donde vives, había una tortillería muy grande, y en el techo de esta tenían un tanque también muy grande de gas. Y aquella noche, por causas desconocidas, el tanque explotó. Y la explosión alcanzó y creó una especie de reacción de explosiones en cadena de los tanques de las casas vecinas,
en el edificio donde vives, Francisco, prácticamente todos murieron quemados. Y aquellas víctimas salían corriendo a las calles gritando con alaridos de dolor y muerte. Muchos quedaron tendidos en las escaleras calcinados, otros en la calle. Y con el tiempo, el edificio, al haber quedado casi en ruinas, fue reconstruido de los daños y volvió a funcionar como departamentos. Pero aún así, se dice que en las noches se escuchan gritos de personas que expresan sus lamentos de dolor y de tristeza, porque les tocó vivir el mismo infierno en la tierra. Pero eso no es todo, Francisco. Si crees que aquí termino, no, aún hay más. Hay algo más oscuro detrás de todo lo que te platico. Eso sí, yo no te confirmo que sea real, pero en aquel tiempo se contaba que en aquellos departamentos donde vives y justo en el tercer piso vivía una mujer. Y aquella mujer se decía que estaba loca. Sin embargo, tiempo después se llegó a la conclusión de que la mujer estaba poseída. Decían que se le metía el demonio, incluso varios sacerdotes la venían a ver y estaban haciéndole constantes exorcismos, una y otra vez, porque el demonio que se apoderó de la mujer era muy fuerte. Y se dice que cuando por fin lograron sacar al demonio del cuerpo de la mujer, esa misma noche, cuando los sacerdotes se fueron de aquel departamento, fue que ocurrió la explosión. Por ello se dice que el demonio fue quien originó el fuego y mató a todas aquellas personas esa noche. Es terrible todo lo que te cuento, ¿no crees? Y ahora que ya sabes todo esto, no es necesario que me creas. Sé que muchas cosas se pueden decir, pero eso sí, yo creo que para prueba está lo que te está pasando a ti. Así que lo que decidas siempre, hazlo pensando en lo mejor para ti y para tu esposa. Francisco se quedó sin palabras. Aquello era una explosión en su mente, y simplemente se despidió de aquel carnicero diciéndole: «Le agradezco por contarme esto, don Goyo. Créame que me lo tomaré todo en cuenta y muy serio. Y por ahora ya me tengo que ir. Después seguimos con esta charla. Cuídese mucho». Y fue así que Francisco y su esposa al poco tiempo se mudaron de aquel departamento a causa de aquellas molestas apariciones, porque cada vez eran más frecuentes y más horribles, más molestas. Simplemente no los dejaban vivir en paz. Y qué lamentable había sido aquel suceso que en el pasado había creado todo ese infierno. Las decenas de víctimas que murieron en aquellas explosiones, y también qué aterrador pensar en el hecho de que un evento demoníaco como lo es el de una posesión haya originado toda esa destrucción, abriendo paso a que aquí en la tierra, aquel lugar y aquellas personas hayan sido testigo de la noche del infierno. ¿Sabes que la mejor manera de apoyar este canal es si pones un me gusta en este video? También quiero mandar saludos a Mauricio Cepeda, José Raúl Noriega, María Josefa, Graciela Miranda, Oscar Ruiz y Sandra Domínguez. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias por seguirnos de cerca. Sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.